Bienvenidos de nuevo al mundo de las historias de Crosseresin. Y para historias especiales, únanse a mi Patreon. Y no olviden dar like y suscribirse, queridos. Espero que estén disfrutando de la historia. Así que ahora, comencemos la historia. Lo primero que me indicó que algo andaba mal no fue el edificio. Fue la forma en que pronunció mi nombre. Suave, cálida, como si me hubiera estado esperando toda la mañana. Bien. Por fin llegaste, Emily. La mujer en la recepción dijo sonriendo por encima de sus gafas. Me detuve justo dentro de la puerta, con una mano aún aferrada a la correa de mi mochila. El vestíbulo olía ligeramente a cera de limón y a perfume antiguo, del tipo que usaba mi abuela. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, atrapando el polvo en el aire como purpurina flotante. Todo se sentía calmado. Demasiado calmado. Creo que ha habido una confusión, dije con suavidad. Mi nombre es... Ella ya estaba mirando de nuevo su portapapeles. La orientación de la habitación es en 10 minutos. Debes estar cansada del viaje. Largo trayecto. Dudé. La palabra Emily resonó en mi cabeza. Extraña e íntima. Como el abrigo de otra persona que se me hubiera puesto accidentalmente sobre los hombros. Casi la corregí de nuevo. Casi. Pero algo en su certeza hizo que mi voz se detuviera en la garganta. Tal vez solo leyó mal el papel, me dije. Lo arreglaría en un segundo. No lo hice. Antes de que pudiera hablar de nuevo, una mujer mayor con un cardigan azul empolvado apareció detrás del escritorio, observándome con suave curiosidad. Sus ojos se suavizaron inmediatamente. «Oh, Dios mío», dijo en voz baja. «Tienes un cabello tan bonito, igual que el de tu abuela, querida». Mi mano fue instintivamente al lado de mi cabeza. Mi cabello no tenía nada de especial. Un poco largo, sí. Cepillado con cuidado para la entrevista, pero nadie lo había llamado bonito antes. La palabra aterrizó en algún lugar desconocido dentro de mí, cálida y confusa. Gracias, dije antes de poder contenerme. Ella sonrió como si hubiera recibido exactamente la respuesta que esperaba. Otra residente pasó lentamente con un andador, deteniéndose el tiempo justo para enderezar el cuello de mi camisa con sorprendente cuidado. Sus dedos eran ligeros, casi ceremoniales. «Querrás mantener esto impecable en esta casa», dijo amablemente. «La presentación importa». Reí torpemente, sin saber qué papel se suponía que debía interpretar. ¿Personal? ¿Invitada? ¿Sobrina nieta? Nadie me trataba como alguien que estaba allí para arreglar bombillas o cargar cajas. Nadie me entregó papeleo ni me señaló un armario de suministros. En cambio, los ojos me seguían, no con sospecha, sino con atención, como si yo fuera parte del decorado que habían estado esperando admirar. Eso hizo que mis hombros se tensaran. Mientras seguía a la matrona por el pasillo, tacones resonando suavemente en algún lugar lejano de otra residente, me volví dolorosamente consciente de cómo caminaba, de cómo se movían mis manos, de cómo descansaba mi camisa contra mi cuerpo. Se sentía como ser medido en silencio sin que nadie sostuviera una regla. «Emily, te encantarán las mañanas aquí», dijo la matrona cálidamente por encima del hombro. «Mantenemos las cosas tranquilas, hermosas, predecibles». Su voz llevaba consuelo y expectativa. Abrí la boca de nuevo para corregirla, pero el pasillo era largo y estaba lleno de retratos en blanco y negro de mujeres glamurosas de otra era. Música suave flotaba desde algún lugar invisible. El aire se sentía gentil, curado, protegido, y de repente la verdad se sintió más pesada que el silencio. «Solo por hoy», me dije. «Lo aclararé más tarde». Aún así, cuando otra residente me sonrió como si me reconociera de un sueño, una chispa silenciosa de curiosidad se agitó en mi pecho. ¿Por qué este error se sentía como si me estuviera esperando? El segundo día comenzó con lavanda. El aroma me recibió en cuanto entré al pasillo, no artificial, no en spray, sino algo impregnado y vivido, como jabón o saquitos de cajones que habían estado allí durante décadas. Cada superficie brillaba. Música suave de piano flotaba débilmente desde algún lugar invisible. No se sentía como un asilo de ancianos. Se sentía como entrar en el pasado o en el recuerdo de otra persona. La matrona esperaba, portapapeles en mano otra vez, vestida con un vestido floral fluido que rozaba justo por encima de los tobillos. Su lápiz labial estaba perfectamente aplicado. Su postura impecable. Ningún detalle quedaba sin atender aquí. Ni la postura, ni el perfume, ni siquiera los suaves colores de sus tazas de té. «Por aquí, Emily», dijo de nuevo. No la corregí. Me llevó a lo que llamó la sala de la mañana. La luz entraba a raudales por ventanas arqueadas. 5 mujeres estaban sentadas alrededor de una mesa redonda vestidas con blusas, perlas, faldas vintage.
Una cepillaba el cabello de otra. Otra se pintaba las uñas. En el extremo lejano de la habitación, una película en blanco y negro se reproducía en silencio en un televisor vintage. Hilda. Creo que este es nuestro comienzo diario, explicó la matrona suavemente. Hidratación, postura, té, gracia. Establece el tono. ¿Tono para qué?, pregunté, todavía intentando mantener el equilibrio. Para la feminidad, dijo sin perder el ritmo. Debe ser nutrida, protegida, practicada. Me ofreció un asiento. Y cuando me senté, noté que crucé las piernas automáticamente y no como un hombre. Algo en la habitación ya me había hecho más callado, más pequeño, cuidadoso. Las descrucé de nuevo, incómodo conmigo mismo. Estaban esperando a tu prima, dijo, sirviéndote en delicada porcelana. Pero a veces el universo envía a alguien mejor. Alguien que ni siquiera se da cuenta de que pertenece. Parpadeé. Perdón, ¿quién espera a quién? Pero ella sonrió sin responder y el tema desapareció bajo el vapor y los tintineos de porcelana. Esa tarde me asignaron a ayudar a la señora Linette con sus cartas. Estaba en sus últimos 70, elegante con rizos blancos recogidos en ondas suaves y manos que se movían como si soliera tocar el piano. En lugar de escribir, pasó la mayor parte de la hora hablando de cómo las mujeres de hoy ya no se portan con gracia. Cómo las manos suaves importaban. Cómo la postura solía significar algo. Tienes unos dedos preciosos, me dijo, sosteniendo mi mano como si estuviera leyendo su historia. Se verían hermosos con solo un poco de esmalte. Reí nervioso. No creo que pudiera lograrlo. Ella ladeó la cabeza, su expresión indescifrable. ¿Por qué no? Esa noche me encontré caminando más despacio por los pasillos, sin encorvarme como solía hacer. Noté el arte, carteles de películas antiguas, bocetos de moda, recortes de revistas enmarcados como reliquias. No había hombres aquí, ni voces masculinas, ni pasos fuertes, ni deportes en la televisión, solo suavidad, elegancia, una feminidad casi sagrada. Y lo más extraño, algo dentro de mí no se resistía. Estaba observando, preguntándose, como si alguna parte dormida desde hacía mucho tiempo hubiera sido despertada suavemente por una casa que solo hablaba un idioma, la feminidad perfecta, y yo empezaba lentamente a entenderlo. Fue algo pequeño, casual, casi un susurro. La señora Linette, la misma mujer elegante a la que ayudé con las cartas, se detuvo cuando nos cruzamos en el camino del jardín. Sus ojos se posaron en mis mangas enrolladas. La luz del sol atrapó el vello de mis brazos, haciéndolo brillar ligeramente. Sonrió amablemente. ¿Sabes, Emily, siempre ese nombre? Las jóvenes suelen verse mucho más pulcras en vestidos sin mangas cuando los brazos están suaves. Solo un pensamiento. Reí instintivamente mientras me pasaba la mano por el brazo. Supongo que eso me descarta entonces. Pero ella no rió. Solo ladeó la cabeza pensativamente y dijo, a veces lo que pensamos que somos y lo que estamos convirtiéndonos no siempre es lo mismo. Luego siguió caminando, dejando un ligero aroma floral a su paso y un extraño eco en mi pecho. Esa noche, en el pequeño baño de invitados que me habían asignado, me quedé mirando el espejo más tiempo del que debería. Mis brazos se veían ordinarios, masculinos, incluso ligeramente bronceados por trabajar al aire libre, el habitual polvo de vello, nada en lo que hubiera pensado dos veces. Pero ahora sí lo hice. Levanté mi antebrazo, lo giré bajo la luz, imaginé la suavidad, imaginé cómo se sentiría contra la tela, contra el aire. Luego sacudí la cabeza. Solo era un comentario, me dije. Un lugar extraño con ideas anticuadas. Aún así, el pensamiento se quedó conmigo como una astilla. Todo el tiempo mientras me cepillaba los dientes, todo el tiempo mientras me cambiaba para dormir, todo el tiempo mientras intentaba conciliar el sueño. A la 1:17 de la madrugada, me levanté. La luz del baño zumbaba débilmente sobre mi cabeza. Busqué en el cajón y encontré una navaja de repuesto aún sellada. Mis dedos dudaron en el borde del plástico, luego lo rascaron. Comencé despacio, solo una franja al principio. El sonido de la cuchilla deslizándose sobre la piel fue inesperadamente fuerte en la quietud. Luego otra, y otra. No paré hasta que ambos brazos quedaron desnudos, suaves, ligeramente rosados por el calor del agua. Miré mi reflejo. No fue la sorpresa de lo que había hecho lo que me atrapó. Fue como se sintió, limpio, contenido, silencioso, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio en todo el ruido dentro de mí. Toqué mi antebrazo. Se sentía delicado y calmante. A la mañana siguiente, lo notaron. «Oh, cielos», dijo una de las mujeres en el desayuno, con su taza de té suspendida en el aire. ¿No se ve precioso?
Tan elegante. Otra se inclinó con una sonrisa. Estás radiante hoy, Emily. Hiciste algo, ¿verdad? Quise quitarle importancia. Decir que no era nada. Pero sus sonrisas se sentían cálidas, aprobadoras, como si hubiera pasado una prueba secreta sin darme cuenta. Esa aprobación hizo que algo se moviera dentro de mí. Pero más tarde, solo en mi habitación, mientras pasaba la mano por mi brazo desnudo otra vez, sentí una punzada de vergüenza. Esto ya no era solo cuestión de ser educado. Algo más profundo se estaba moviendo, y aún no sabía si lo estaba siguiendo o si me estaban guiando. La lección de postura comenzó como la mayoría de las cosas en esa casa, silenciosamente envuelta en bondad, disfrazada de cuidado. La matrona me atrapó encorvándome ligeramente en el pasillo una tarde, con mi mochila colgando baja en un hombro. «Oh, cariño», dijo suavemente, extendiendo la mano para tocarme en medio de la espalda con 2 dedos. «Tu columna te lo agradecerá más tarde si te portas correctamente». Hombros hacia atrás, barbilla suave. ¿Así? Demostró sin esfuerzo. Su cuerpo se asentó en una alineación elegante que la hacía parecer más alta, más ligera, más calmada al mismo tiempo. La imité sin pensar. «Bien». Sonrió. «Ahora da pasos más pequeños. Mantén el peso centrado. Protege tus articulaciones». No me estaba ordenando. No me estaba corrigiendo bruscamente. Se sentía maternal, como alguien enseñándome a moverme con seguridad por el mundo. Eso lo hacía más difícil de rechazar, más difícil incluso de cuestionar. Pronto no fue solo caminar. En el té, me empujó suavemente las rodillas juntas cuando las separé distraídamente. Cuando me apoyé demasiado fuerte contra el marco de una puerta, me recordó que me parara con intención. Cuando hablaba demasiado rápido, sonreía y decía: «Desacelera tus palabras, Emily. Deja que la gente te escuche». Y de alguna manera escuché. Unos días después noté algo extraño en la ducha. Mi piel no se sentía igual bajo mis palmas. La aspereza que siempre había sentido en brazos y piernas parecía amortiguada, suavizada. Incluso mi rostro se sentía más suave después de afeitarme, menos irritado que de costumbre. El agua se deslizaba diferente sobre mí, casi como si estuviera tocando el cuerpo de otra persona. No era dramático, solo diferente. También noté que mi temperamento se había calmado. Pequeñas molestias que normalmente habrían tensado mi mandíbula o acelerado mis pensamientos apenas se registraban ya. Me sentía emocionalmente más gentil, menos a la defensiva por dentro. A veces me sorprendía sonriendo sin razón. Eso me inquietaba más que nada. Esa también fue la semana en que la cocina introdujo un nuevo suplemento de bienestar. «Mezcla de estamina», dijo la cocinera casualmente, entregándome una pequeña botella con polvo pálido. «Ayuda a mantener tu energía estable. Has estado corriendo mucho ayudando a las señoras». Me encogí de hombros. «Claro, gracias». La mezclé en agua todas las mañanas sin pensarlo 2 veces. Sabía ligeramente a hierbas, ligeramente dulce. Nada alarmante. ¿Por qué lo sería? Pero una noche tarde, acostado en la cama con las cortinas entreabiertas dejando entrar la luz de la luna, un pensamiento extraño flotó en mi mente, no invitado y silencioso. ¿Por qué me siento tan calmado así? No exactamente más feliz. No emocionado, solo suavizado, equilibrado, casi sostenido. La pregunta no me asustó. Eso fue lo que me asustó. Ocurrió por un derrame. Simple, sin planear, pero lo cambió todo. La señora Donnelly, una de las residentes más agudas, siempre con lápiz labial perfecto, voz como terciopelo con un filo, alcanzó demasiado rápido a través de la mesa de té. Su codo golpeó la tetera. Una ola de manzanilla tibia se derramó sobre mi regazo. «Oh cielos, Emily, lo siento tanto», jadeó, secando mis pantalones con una servilleta floral que no hizo más que esparcir la mancha. «Esto nunca se secará a tiempo para la hora del jardín por la tarde». «Está bien», murmuré, de pie, húmedo y mortificado. Pero antes de que pudiera excusarme, alguien que ni siquiera vi quien dijo alegremente: «Tenemos algo que puede usar hasta que la lavandería termine». Ella. Nadie se inmutó ante la palabra. El vestidor de invitados estaba escondido cerca del pasillo este. Me quedé dentro ahora, puerta cerrada, mirando un conjunto doblado colocado delicadamente sobre la cómoda. Una blusa crema con botones de perla. Una falda hasta la rodilla de cintura alta en rosa suave. A su lado, un par de medias y tacones bajos sencillos. Mi camisa se pegaba húmeda a mi espalda. Podía sentir el té secándose en mi piel. El espejo capturó mi figura torpemente. No del todo chico, todavía no chica. Algo en pausa. Pasé la mano por la blusa. La tela era más ligera que nada que yo tuviera. Frágil, cara.
Se sentía como si flotaría si la soltaba. Mis manos temblaron mientras desabotonaba mi camisa. Luego lentamente me cambié. La blusa se asentó sobre mí como un susurro. Las mangas rozaron mis brazos recién afeitados y me hicieron estremecer. La falda se cerró con inesperada facilidad. No esperaba que me quedara. Me quedó. Las medias tomaron más tiempo. Había visto a mujeres enrollarlas en películas. Sin esfuerzo. Para mí tomó concentración, cuidado, pero una vez puestas, mis piernas se veían desconocidas, más largas, más suaves. Dudé con los tacones. Pero algo había cambiado. Me los puse. Y luego miré al espejo. No un disfraz, no una broma. Alguien me miraba de vuelta. Gentil, insegura. Frágil de la manera en que las cosas nuevas son frágiles, no débil, solo no endurecida todavía. No era yo. Y sin embargo, no podía apartar la mirada. Cuando salí, el pasillo quedó en silencio por un latido, luego sonrisas. No burla, no sorpresa, aprobación suave, conocedora. La señora Donnelly extendió la mano para enderezar mi cuello. Ahí está ella, murmuró. Tenías esa cintura. Otra mujer acomodó un mechón suelto de mi cabello detrás de mi oreja. Ese tono te queda perfecto con tu piel. Nadie dijo gracias por hacer esto. Nadie actuó como si fuera extraño. Era como si siempre hubiera sido así. Como si finalmente hubiera llegado a la versión de mí misma que habían estado esperando conocer en silencio. Y algo profundo dentro de mí, algo que no sabía que estaba conteniendo la respiración, finalmente exhaló. Comenzó como todo lo demás en esa casa. Lentamente, suavemente, como vapor curvándose de una taza de té. Después del vestido vino la rutina. Ni siquiera me di cuenta de que estaba ocurriendo al principio. Me sentaba en la sala de la mañana con las demás mientras ellas se peinaban o se pulían las uñas. Alguien me pasaba un compacto. Otra me empujaba un cepillo suave entre los dedos. No era una orden, más bien una invitación envuelta en calidez y elegancia practicada. La señora Arlo, una exactriz de teatro con rizos plateados y una voz que te hacía sentarte más recto, ofreció la primera lección. Solo un poco de base, cariño. Toca, no frotes. Quieres sugerir perfección, no perseguirla. Sus dedos fueron precisos mientras guiaba los míos por mis pómulos. Luego vino el tinte de labios, un rosa polvoriento, no fuerte, solo suavizado, femenino. Lo secó suavemente con un pañuelo y sonrió. ¡Ay! Ahora tienes algo que decir. Al día siguiente me enseñaron sobre las cejas. Levantamos los ojos, enmarcamos el rostro, dijo otra residente. Pero nunca exageramos. Somos damas, no vedetes. Había algo ceremonial en su proceso. La forma en que aplicaban cada detalle, como agregando pinceladas a un retrato que siempre habían sabido que estaba allí. Incluso el delineador era ligero, apenas un susurro en el borde de mis párpados, solo lo suficiente para captar la luz cuando parpadeaba. Cuando miré al espejo esa tarde, me quedé helado. Todavía me parecía a mí, pero más suave, más intencional, como si alguien hubiera pelado suavemente el ruido y dejado solo la versión silenciosa de mí debajo. Y de alguna manera, no lo odiaba. Luego vinieron los tacones. No altos, solo una modesta 1 o 2 pulgadas. Lo suficiente para cambiar tu equilibrio, para recordarte dónde estaba tu peso. Me tambaleé la primera vez, me sostuve del respaldo de una silla de terciopelo, mejillas ardiendo. El pasillo resonó con risas ligeras. Pero no eran malas. No eran burlonas. Encontrarás tu ritmo, llamó la señora Donnelly, sorbiendo su té. No se trata de velocidad, querida. Se trata de gracia. Y lo hice. Lentamente, paso a paso cuidadoso, aprendiendo a deslizarme en lugar de pisotear, a moverme por la casa como ellas lo hacían, deliberado, elegante, siempre consciente de dónde podría caer el dobladillo de tu falda. No era solo caminar. Era ser visto mientras caminabas. Para el té semanal en el jardín, sacaron la peluca. Era castaña con rizos suaves en las puntas. No dramática, no teatral, solo hermosa. Cuando la colocaron en mi cabeza y la ajustaron, sentí que algo cambiaba. No físicamente, sino emocionalmente. El peso del cabello tiró mi postura hacia atrás. Mis hombros se relajaron, mis manos se asentaron en mi regazo sin pensar. Capté mi reflejo en el gran cristal de la ventana. Allí estaba ella. No una mujer perfecta, no una extraña, sino alguien más suave, alguien que se estaba convirtiendo. No conocía su nombre todavía, pero sentía su comienzo a respirar. Fue gradual. Tan gradual que podría haberlo pasado por alto si no hubiera empezado a notar cómo se sentía diferente la bata contra mi piel. Comenzó con suavidad. Las toallas parecían más gruesas. Mis camisas,
Incluso las que había usado docenas de veces, ahora se sentían sedosas, casi demasiado suaves. Mis propias yemas, rozando mi mejilla, ya no se sentían como mías. Había menos fricción, menos aspereza. Seguía mirando mis brazos, medio esperando encontrar la piel de otra persona estirada sobre mis huesos. Luego vinieron los cambios que no podía explicar del todo. Dejé de despertarme con músculos tensos o puños cerrados. Mi mandíbula ya no dolía. Mis hombros no se encorvaban de la misma manera. Había una soltura en mí ahora, una fluidez. No caminaba más suave solo por su aprobación. Todo mi cuerpo quería moverse así. Una noche, acurrucado bajo las sábanas de lino, la casa inusualmente silenciosa, lloré. Sin razón, sin desencadenante, sin tristeza obvia, solo una suave y dolorosa liberación desde algún lugar demasiado profundo para nombrar. Las lágrimas corrieron hacia la almohada mientras yacía allí. Sin luchar contra ellas, sin siquiera entenderlas, solo dejándolas suceder. Se sintió como si una parte de mí se hubiera abierto de golpe. No por dolor, sino por dejar de cerrar algo. Fue entonces cuando el pensamiento me golpeó. El suplemento. La botella Shaker que había estado bebiendo todas las mañanas. La que decía mezcla de estamina. Un recuerdo tenue surgió. La señora Donnelly entregándosela a la cocinera con una sonrisa demasiado practicada. La matrona mencionando lo calmado que parecía últimamente. La forma en que mi humor se había suavizado, mi piel había cambiado. Mi energía se había desplazado. Me senté en la cama, corazón acelerado. ¿Habían estado? Pero entonces otro pensamiento se coló, más silencioso, casi cruel en su gentileza. ¿Importaría si lo hubieran hecho? Porque no me había sentido tan seguro en años. No feliz, no exactamente, pero sostenido, visto, protegido. Como si cada borde afilado de mí hubiera sido lentamente acolchado en terciopelo. Si estaban haciendo algo, ¿por qué se sentía tan pacífico? Esa noche soñé con espejos, con vestidos balanceándose justo fuera de alcance. Con pasillos pulidos, largos y brillantes, resonando con voces suaves llamando un nombre ante el que ya no me estremecía. Emily. Ya no se sentía robado. Se sentía cercano, como si estuviera dando vueltas alrededor de algo a lo que alguna vez pertenecí. Y la línea entre quién era y quién me estaba convirtiendo se difuminó en algo silencioso, femenino y completamente nuevo. Llegó a un punto crítico un miércoles. No un día dramático, no tormentoso, no oscuro, solo un cielo azul pálido sobre el jardín y el suave zumbido de una radio antigua de fondo. Pero algo en mí se había roto. Me había parado frente al espejo esa mañana y no me reconocí del todo. La base era ligera pero impecable. El tinte de labios, ese mismo rosa polvoriento otra vez, combinaba con mi blusa. Mi cuerpo se veía más delgado, mis mejillas más suaves, mis movimientos más fluidos, y no sentía que estuviera fingiendo ya. Eso fue lo que me asustó. Fui a la oficina de la matrona después del almuerzo. Mis manos estaban frías, mi garganta apretada. Ella levantó la vista de su escritorio, sorprendida pero no alarmada. Emily, dijo, sonriendo como siempre. Deja de llamarme así, dije. Las palabras más cortantes de lo que pretendía. Mi nombre no es Emily. ¿Lo sabes? Hubo una larga pausa. Ella dejó su pluma. Necesito saber, dije, dando un paso adelante. ¿Qué hay en el suplemento? Su mirada no vaciló. Has estado sintiéndote diferente. Me han estado cambiando, dije. Todas ustedes. Los vestidos, el maquillaje, las lecciones de postura, la peluca, los batidos. Me han estado moldeando en algo que nunca acepté ser. El silencio se asentó en la habitación como polvo cayendo. Por un momento, se vio vieja, no cansada, sino profundamente humana. Una mujer cargando algo pesado durante mucho tiempo. Nunca te forzamos, dijo suavemente. Me dejaron creer que todo era mi elección mientras me guiaban hacia ello. Ella asintió lentamente. Sí. No soy ella, espeté. No soy tu sobrina nieta. No soy una mujer. Vine aquí por un trabajo de verano. Ella se levantó entonces, caminando lentamente alrededor de su escritorio, no como superior, sino como alguien hablando con alguien a quien quería profundamente. Tienes razón, dijo. Viniste aquí porque necesitabas algo. Lo vimos antes que tú. Mis puños se cerraron. ¿Necesitaba qué? Estrógeno y mi polvo proteico. No, dijo. Paz. Seguridad. Suavidad. Un lugar donde no tuvieras que interpretar la masculinidad como si fuera una armadura. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella extendió la mano pero no me tocó. Esta casa es sagrada para nosotras. Sí. Un lugar para la belleza,
para la gracia, para lo que el mundo ha descartado como innecesario. Pensamos que lo estábamos perdiendo hasta que llegaste. Tragué con fuerza. ¿Vieron a alguien a quien moldear? No, susurró. Vimos a alguien convirtiéndose. No te torcimos. Solo dejamos de interrumpir en quien ya te estabas convirtiendo. Mi pecho se apretó. Podrías haber parado en cualquier momento, dijo. Y todavía puedes. Te apoyaremos en eso. Solo esperábamos que vieras lo que nosotras veíamos. Me di la vuelta. Mi reflejo estaba en la ventana. Blusa suave, brazos desnudos, perfil delicado. Y por primera vez, no supe si lo odiaba o tenía miedo de cuánto no lo odiaba. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella retrocedió. Ahora, dijo, la elección es tuya. Y por primera vez desde que llegué, me di cuenta de que siempre lo había sido. El vestido era crema con suaves patrones de rosas y una cinta de satén atada a la cintura. Una de las residentes lo había planchado esa misma mañana, colocándolo gentilmente sobre la cama como una ofrenda, no una orden. A su lado estaba la peluca, recién cepillada, y un collar de perlas de imitación. Me quedé solo en la habitación de invitados, puerta cerrada, manos temblando ligeramente mientras me metía en el vestido. La cremallera subió suavemente, demasiado suavemente, como si no fuera la primera vez, como si perteneciera. Los tacones hicieron clic suavemente en la madera dura mientras cruzaba hacia el espejo. Y allí estaba ella, completamente vestida, peluca puesta, maquillaje ligero pero completo, postura instintivamente elegante ahora, las perlas descansando perfectamente en su clavícula. Yo, pero no el viejo yo. No la versión guardada, rígida, tensa que había entrado el primer día, esperando habitaciones polvorientas y grifos rotos. Ese chico había sido armadura. Esta mujer se sentía como piel. La estudié, no con juicio, sino con una extraña ternura, como si hubiera descubierto a alguien que había estado esperando pacientemente detrás de una puerta cerrada durante años. No era una fantasía. No era decoración. Era la verdad más silenciosa. Recordé quién había sido antes de todo esto. La tensión en mis hombros, el sarcasmo que usaba para desviar cosas que no entendía. La sensación de estar siempre ligeramente fuera de lugar en mi propia vida. Y ahora no me sentía atrapado. Me sentía visto. Y por primera vez, no me importó qué nombre me hubieran dado porque yo también la veía. La sentía no como un disfraz, no como un acto, sino como yo. No corrí. No me lo quité. No exigí respuestas ni regresé a alguna versión falsa de control. Me quedé allí respirando. Y cuando finalmente me aparté del espejo para unirme a las demás para el té de la tarde, me di cuenta de que no lo estaba haciendo por ellas. No más. Estaba caminando hacia la mujer que estaba listo para conocer. Y ella estaba caminando hacia mí. La casa era diferente ahora. O tal vez era yo. La luz del sol seguía derramándose por las cortinas de encaje todas las mañanas, suave y dorada. El té seguía infusionándose silenciosamente en teteras de porcelana. Las mujeres seguían reuniéndose en el jardín con sus sombreros de ala ancha y miradas cómplices. Pero ahora no era un visitante. No era un accidente. No era alguien atrapado en una identidad equivocada. Era yo misma. Y ellas me veían no como un rol, no como una ilusión, sino como la mujer que había elegido convertirme. Me quedé todo el verano. La matrona, ya no distante, ya no hablando en acertijos, me llamó por mi propio nombre. Ahora el que había elegido después de sentarme conmigo misma frente al espejo durante horas. Un nombre que se sentía ligero en mi boca pero sólido en mi pecho. Cada día era práctica, gracia, no perfección. Modulación de voz suave pero verdadera. Movimiento, expresión, cuidado, no actuación, sino presencia. Las residentes ofrecían lecciones silenciosas sin llamarlas nunca así. Un giro de muñeca corregido al servir el té. Un consejo para acondicionar pelucas. Una sonrisa suave cuando me sorprendía de pie erguida sin que me lo dijeran. Me trataban no como a una estudiante, sino como a una de ellas. Algunas noches me sentaba sola en el porche, escuchando el viento agitar la hiedra. Y pensaba en quién había sido, el chico con hombros cerrados, siempre preparado para defender un yo que no entendía. Ahora me movía por la casa con pasos calmados, tacones haciendo clic suavemente en el azulejo. Barbilla ligeramente levantada, no fingiendo, solo presente. En la mañana final de agosto, caminé sola por el largo corredor. El aire olía débilmente a lilas y cera para pisos. La luz se derramaba sobre el suelo en rayas, y el único sonido era mis tacones, firmes y suaves. No tenía miedo. No más. Al pasar por el espejo cerca de la entrada, capté mi reflejo. No sorprendida esta vez, sino curiosa.
Ella se veía lista, no solo para otro día en la casa, sino para algo más. Un futuro suave, un mundo más amplio. No sabía que le pediría la vida fuera de estas paredes, pero ahora sabía que ella siempre había estado dentro de mí, esperando permiso. Y al fin se lo había dado.